Lo que nos van a pedir es tratar de calcular los límites de cada función de dos variables, ¿sí? Tratando de aplicar los mismos criterios o criterios similares que veníamos viendo, ¿sí? En análisis 1. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la idea acá es la siguiente. Lo primero que hay que hacer en límites de varias variables, aunque suene tonto pero que igualmente funciona, es tratar de hacer sustitución directa, porque la sustitución directa nos puede dar la buena noticia de que sea un número sin problema, es decir, que pertenezca a la imagen sin demasiadas complicaciones, y la segunda es que nos pueda dar una indeterminación, es decir, un número el cual nosotros no conocemos o no tenemos manera de saber. Entonces, empecemos con la primera técnica. Por ejemplo, hagamos en el primero, ¿no? Límite de xy tendiendo a 1 menos 1, de donde tenemos x por y menos y al cuadrado. Eso quiere decir que por cada uno por su lado, x va a tender a ser 1 e y va a tender a ser menos 1. El detalle está en que más allá de que nosotros obviamente estamos calculando cada variable por separado, estas funciones tienen los trucos de que se pueden ir acercando por distintos conjuntos de curvas y son varias técnicas para ir calculándolas. Igualmente, acá les diría que esta parte de límite se hace más que nada con tips, es decir, tratar de tener en cuenta cuáles son los posibles escenarios y probar si el límite existe, que existe, y si no existe, bueno, listo, no hay que darle más vueltas y probarlo y ya está. Entonces, si hacemos sustitución directa acá, vamos a tener un 1, que es en el x, por menos 1, que es en el caso del y, menos 1 al cuadrado. Eso nos va a dar menos 1, en este caso nos da menos 2. Sustitución directa, no hubo problema. Hagamos el mismo caso, pero ahora con el caso b, fíjense. X va a valer 0, entonces vamos a tener 0 por 4 a la menos 1 medio, ¿sí? 4 a la menos 1 medio es 1 sobre raíz de 4, que es 2. 0 sobre 2 en este caso nos va a quedar 0. Y si hacemos lo mismo en el caso C, sustitución directa, nos va a quedar raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, que nos va a quedar finalmente 0. O sea que acá hasta ahora no tuvimos demasiado problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso D? Donde claramente acá ustedes ven una función racional y justamente estamos tendiendo hacia un punto donde si hacemos sustitución directa vamos a llegar a que nos va a dar 0 de este lado sobre algo que tiende a 0 en el denominador. O sea, el típico límite de 0 sobre 0, que es una indeterminación. ¿Qué hacemos nosotros para salvar la indeterminación? O sea, lo que decíamos, por ejemplo, con una variable era decir, bueno, aplicamos L'Hopital, simplificamos, hacemos un par de cosas que son válidas siempre y cuando estamos trabajando con una variable. Acá la idea va a ser un poco más rebuscada, porque a lo mejor la solución no está en plantear si existe el límite como plantear que no existe. Y vamos a ver cómo hacer esto. Entonces, por ejemplo, ¿no? Imagínense, nosotros tenemos acá el plano, acá tenemos y tenemos x. Nosotros nos vamos a querer acercar a este punto que es el 0, 0. La imagen de la función está en el eje z, que está por encima, digamos, del plano del dominio, que es el que estamos viendo a continuación. Para esa curva, para ese punto 0, 0, nosotros podemos acercarnos por cualquier curva que pase por ese punto. Es decir, por ejemplo, podemos tomar las rectas constantes x igual a 0, y igual a 0, por ejemplo. Podemos acercarnos por la recta identidad, y igual a x, o sea, podemos acercarnos por una trigonométrica, podemos acercarnos por donde sea. El objetivo de hacer esto es, por lo que dice el teorema del límite, si el límite existe tiene que ser único. Eso es importante porque no importa, o sea, todas las curvas que nosotros tomemos para acercarnos a ese punto nos tienen que dar el mismo límite pase lo que pase. El tema es que el problema que tenemos es que no nos vamos a poder acercar por un número finito de curvas. No es como por ejemplo cuando teníamos una sola variable que nos podemos acercar a izquierda o derecha, sino que ahora tenemos el problema de que tenemos todo el plano a nuestra disposición y un montón de curvas que pasan por ese punto. Entonces, esta técnica es más que nada para probar que no existe el límite. O sea, es como pensarlo por el contrario, por el complemento. Entonces, pensemos cómo podemos hacerlo. Supongamos que vamos a tomar la curva C1, por ejemplo, de la recta x igual a 0. Entonces, como x va a ser igual a 0, la única variable va a ser y. X igual a 0, perdón, es la recta vertical. Entonces, vamos a tener límite de 0 y tendiendo al 0, 0. Entonces, fíjense, esto va a ser x, o sea, esto va a ser 0 sobre 0 más y. Entonces, acá vamos a tener 0 sobre algo que tiende a ser 0. Y ojo porque esto no es lo mismo que esto. Porque en este caso los dos tendían a hacerse 0, que no es lo mismo que 0.
Acá estamos dividiendo un número finito, como es el 0, sobre números que son distintos de 0, que son próximos en módulo a 0, pero que no son 0. Y esa pequeña diferencia de concepto hacia todo, porque esta división sí va a dar 0 y no va a dar indeterminado. Tengan cuidado con eso. Ahora, vamos a acercarnos por otra curva. Supongamos que nos acercamos por la función identidad, y igual a x, que es una recta que pasa por el punto. Esto también es importante. Las rectas por las cuales nosotros calculemos el límite tienen que ser, o funciones, ¿no? Tienen que ser funciones que pasen por el punto elegido. ¿Sí? Esto parece una obviedad, pero no lo es. ¿Sí? Ténganlo muy en cuenta. Entonces, la segunda curva, en este caso, por ejemplo, tomamos y igual a x. Entonces, el límite va a ser de x tendiendo a 0, 0. Entonces vamos a tener x sobre x más x, donde en este caso nos va a quedar x sobre 2x, ¿sí? Con lo cual en este caso, simplificando, esto nos va a quedar un medio, ¿sí? Y lo que vemos de malo acá es que si es un medio, claramente estos dos límites no coinciden, ¿sí? Como son distintos, la conclusión acá es que no existe el límite de xy tendiendo a 0, 0 de esta función de x sobre x más y. Y ahí termina el ejercicio, o sea, no hay demasiada vuelta más que esto que hay que darle para acá. Vamos a replicar lo mismo para el resto de los casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso E? Este es un caso muy interesante. Vamos a verlo desde una perspectiva. Hagamos como siempre lo que hacemos siempre, que es hacer sustitución directa. Nos va a quedar, por ejemplo, 0 al cuadrado por 2 menos 2, que es 0 al cuadrado sobre 0 al cuadrado más 0 al cuadrado. O sea, estamos llegando al límite de algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0. Entonces, este es un caso bastante particular, pero que se puede aplicar otra de las técnicas que ya se habían visto en el análisis 1, que es, por ejemplo, el teorema del sándwich, ¿sí? O el teorema básicamente de, digamos, encajar una función entre dos límites similares. Es decir, el teorema del sándwich lo que dice es lo siguiente. Nosotros supongamos que tenemos tres funciones, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, f de x, ¿sí? Que está comprendida entre dos funciones, h de x y luego g de x, ¿sí? Por ejemplo, para un determinado valor, ¿sí? Supongamos que para un x perteneciente a un conjunto cerrado, digamos, o abierto, no recuerdo bien cuál es la definición, pero lo importante acá es que el límite, si nosotros tomamos el límite de x teniendo x0 de g y nos va a quedar igual al límite de x teniendo x0 de h de x, entonces eso nos va a quedar el límite de x teniendo x0 de f de x. Esto es más o menos a nivel intuitivo. O sea, tenemos que probar que esta función está acotada entre esos dos puntos. ¿Sí? Entre dos puntos cualesquiera, no importa que sea dos variables. Y después el tema de los límites es clave porque eso es lo que va a definir cuál es el límite en cuestión. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos pensar esta ecuación o esta expresión de la siguiente forma. Fíjense, nosotros tenemos este x al cuadrado, ¿sí? Podemos sacarlo de la expresión, es decir, pensar la función f de xy como si fuera x al cuadrado por y menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Verlo así implicaría lo siguiente. Fíjense, nosotros, por ejemplo, tenemos que esta fracción, observen ustedes lo siguiente. Los tres, este término del numerador, este el denominador y este, los tres son números positivos. Por empezar, porque están en el cuadrado. Después, el numerador es menor que el denominador por el hecho de que el denominador es el mismo numerador, es el mismo, más un número que siempre es positivo. Y el numerador es positivo. Entonces, esa conclusión hace que, como i menos 2 al cuadrado va a ser menor o igual que x al cuadrado más i menos 2, perdón, menor estricto, porque es menor estricto, al cuadrado, si divido esta ecuación por ambos lados por lo mismo, nos va a quedar i menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado más i menos 2 al cuadrado es menor estricto que 1. Entonces, este término siempre va a ser menor que 1. ¿Ok? Entonces, eso por un lado. O sea, vamos a usar otro color para que sea un poco más claro. ¿Sí? Vamos a tener que esto siempre
es menor que 1. ¿Y qué pasa con x al cuadrado? No importa el número que sea, siempre va a ser mayor o igual a 0. Esto es como si fuera la parábola, ¿sí? Esto es lo mismo, ¿ok? Para que se vea un poco la idea. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. De esta forma, ¿sí? Si esto siempre es mayor o igual a 0, ¿sí? Y esto siempre es menor a 1, ¿cuál sería la respuesta? Pensémoslo de esta forma. Vamos a tener, en este caso, ¿sí? Todo número mayor o igual a 0, todo número que sea mayor o igual a 0, que esté multiplicado por algo que es menor a 1, ¿sí? ¿Cómo nos va a quedar? Fíjense, x al cuadrado es mayor o igual a 0. A esta expresión sumémosle x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, ¿sí? Esto nos va a quedar mayor o igual a y menos 2 al cuadrado. Por lo tanto, esta expresión, ¿sí? Vamos a tener que va a ser 1, si dividimos ambos lados por esto, mayor o igual a 1 a y menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado. Con lo cual, por un lado teniendo esto y por el otro lado teniendo esto, vamos a elaborar ese sándwich que necesitamos para hacer la teoría. Es decir, vamos a tener 0 va a ser menor o igual al módulo de x al cuadrado por y menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, ¿sí? Que esto va a ser, sacamos x al cuadrado, módulo de x al cuadrado es el mismo x al cuadrado, ¿sí? Y esto nos va a quedar módulo de y menos 2 al cuadrado sobre x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser, como esto siempre es menor o igual a 1, entonces esto va a ser menor o igual a x al cuadrado por 1. Entonces, el límite va a quedar de la siguiente manera. Fíjense que sacamos el módulo de la expresión del medio, que es esto, ¿sí? Entonces vamos a tener que la función siempre va a estar acotada entre 0, ¿sí? Y x al cuadrado. Vamos ahora a tomar el límite de cada una de estas funciones. Estas funciones cumplen la condición que habíamos visto al principio. Esta es la función g, la función f y la función h. Entonces vamos a calcular el límite de cada una de ellas respecto al punto en cuestión. Vamos a tener límite de xy tendiendo al 0,2 de 0, nos va a quedar 0, ya no hay mucho que hacer. Límite de xy tendiendo al 0,2 de x al cuadrado nos va a dar 0 al cuadrado, que nos da 0. Por ende, como este límite da 0, entonces el límite va a estar límite de xy tendiendo a 0,2 de todo esto, de x al cuadrado por y menos 2 al cuadrado, de toda esta expresión, va a estar entre 0 y 0. Es decir, la conclusión es que este límite de la función f nos va a quedar 0. ¿Okay? Entonces, esto es una aplicación que se da para ciertos casos del teorema del sándwich. ¿Sí? ¿Qué casos puede ser? Bueno, no hay ninguna regla en general, pero el tip general es que generalmente son fracciones que se pueden llevar de este tipo de desigualdades, fracciones impropias o algo que digamos, pueda trabajarse de esa forma. Igualmente también se puede aplicar esto como método de ensayo y error, ¿sí? Es decir, no hay una regla que diga que necesariamente esto tiene que ser así. Este caso nos plantea un desafío similar al anterior por el hecho de que, si ustedes recuerdan del ejercicio 6, y si no le importa, tenemos que la función en cuestión, al tener un módulo, se puede abrir de varias maneras. ¿Sí? Vamos a ver cuáles pueden ser esas maneras en general. Por ejemplo, supónganse que decimos, bueno, el límite de x tendiendo a 0 a secas, es decir, que puede ser a 0 por derecha y por izquierda. En este caso, si tomamos el límite de x tendiendo a 0 por izquierda, como esto es una función módulo, la función módulo tenemos que tomarla con su valor negativo. Entonces va a ser, en este caso, x sobre menos x, raíz de x, con lo cual este límite nos va a quedar menos 1, 0. Si por el otro lado hacemos límite de x tendiendo a 0 por derecha de la función, ¿sí? En este caso, esto... otra cosa, acá me comí algo. Fíjense que esto sería raíz de un número que es cercano a 0, pero que es negativo, por el hecho de que nosotros... esta primero es una función que va de R a R2, ¿no? Aclaremos eso para la entrada. Fíjense que acá no decimos xy tendiendo a 0, 0, porque se aclara que la función es de una sola variable que tiene imagen en 2, pero esa sería un poco la idea. Entonces, al tener raíz de x tenemos la limitante de que
Más allá de que la primera no tiene ningún problema para acercarse por izquierda, pero la segunda sí, pues su dominio es de 0 a más infinito. Entonces, la raíz de 0 por izquierda es raíz de un número negativo, con lo cual esto no existe, ¿sí? O sea, no se puede calcular. Pero eso no inhabilita que el límite no exista. No es como cuando uno dice en los casos anteriores que si me acerco por dos curvas y las dos curvas dan distinto, el límite no existe. Este no es el caso, porque acá primero tenemos que aclarar que el dominio de f va a ser desde 0 sin incluir a más infinito. Por lo tanto, para que exista este límite, el único límite que tiene que existir es este, el de 0 por derecha, que es donde está definida la función. Entonces, en este caso vamos a tener x y la función módulo acá no es otra cosa que la función lineal x. Y acá sí tenemos raíz de x. Entonces, acá esto nos va a quedar 1 raíz de x, sin límite, teniendo a 0. Y esto nos va a quedar 1 raíz de 0 es 0. ¿Sí? Con eso va a quedar de esa manera. ¿Sí? Entonces, esto como para que vean este caso. Vamos a ir ahora a un caso un poco más elaborado. Fíjense ahora el límite g. ¿Qué es lo que tenemos en este caso? Bueno, acá vamos a tener una función, para empezar, esta es una función de dos variables en tres variables. Entonces la idea sería calcular cada uno por separado. ¿Qué limitantes tenemos? Fíjense que tenemos denominadores que el dominio de esta función van a ser todo R2 exceptuando la recta donde x sea igual a 0, es decir, la recta del eje Y, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a calcular cada uno por separado, fíjense, porque en este caso son tres componentes, es decir, para que exista el límite, tiene que existir el límite en cada una de esas tres componentes. ¿Sí? Entonces vamos a tener, en la primera, límite de xy tendiendo a 0, 0 de y por coseno de 1 sobre x. Bueno, coseno de 1 sobre x es coseno de un número que tiende a ser infinito. E y va a ser 0, entonces tenemos 0 por coseno de algo que tiende a ser infinito. Así como habíamos razonado en seno, coseno es una función acotada, fíjense. Nosotros tenemos el 1 y el menos 1, y coseno, si ustedes recuerdan el gráfico, siempre va a ser una función que va a estar acotada entre 1 y menos 1. Entonces vamos a tener una función de este estilo, en un intervalo finito, y 0 por cualquier número de este intervalo va a dar 0, con lo cual, sea el caso de 0 por acotado, va a ser 0. ¿Qué pasa en la segunda componente? Límite de xy tendiendo a 0, 0 de seno de 3x sobre 2x. Bueno, tratemos de llevar esto al nivel del límite fundamental de seno de x sobre x, que iba a dar 1, ¿sí? Para ver cuánto nos va a dar. Para hacer esto tenemos que tener el mismo componente dentro del seno por fuera, entonces vamos a multiplicar y dividir por 3, ¿sí? Entonces, este 3 medios que está acá lo vamos a sacar fuera del límite, entonces vamos a tener el límite de xy tendiendo al 0, 0 de seno de 3x sobre 3x. Ahora sí, este límite es 1 por definición y esto va a quedar como 3 medios sin problema. Y después en el otro hacemos sustitución directa, límite de xy tendiendo al 0, 0, ¿sí? Nos va de f3 si quieren, por la duda por la última componente, 0 menos 0 va a ser 0. Con lo cual el límite de todo esto va a ser en la primera componente 0, en la segunda 3 medios y en la tercera 0. O sea, fíjense cómo se puede calcular cada uno por separado, respetando esta metodología de igual forma. Fíjense ahora en este caso, en el caso h, qué es lo que tenemos. Vamos a tener el límite de esta función, si hacemos sustitución directa, acá vamos a tener seno de 0 es algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, con lo cual estamos ante un problema de magnitud similar. Entonces, pensémoslo de la siguiente forma, ¿sí? Otra cosa aparte es que el dominio de esta función van a ser todos los reales, excepto la recta donde y es igual a x, que es la función identidad, justamente porque es la que anula al denominador. Aquí hay que ponerse un poco más creativo, ¿sí? Con algunas cosas, pero ya les digo, no quiere decir que esto ustedes no lo puedan sacar porque son temas de tips, sí, que uno tiene que saberse. El límite que ustedes en este caso deben recordar de análisis 1 es este, donde el límite de x tendiendo a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. La idea sería ajustar esta expresión que nosotros tenemos acá a este límite como para salvar esa determinación, salir de ese problema y seguir avanzando. El tema acá es el siguiente, fíjense, tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado, ¿sí? O sea, lo que está dentro del seno se tiene que respetar porque
seno de x al cuadrado menos y cuadrado es una función compuesta, con lo cual va a ser un poco difícil deshacer esa descomposición, si no imposible. Entonces todo lo que debamos ajustar va a ser por fuera de ese seno. X al cuadrado menos y al cuadrado, fíjense que es la resta de dos números al cuadrado, con lo cual es lo llamado diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados, ¿sí?, por definición es la suma de los dos multiplicada por la resta de los dos. Esto es algo que se ve en teoría. Entonces la ventaja de esto es que nosotros podríamos llegar a tener el denominador, ¿sí?, así como lo que nos pide el teorema es que lo que esté dentro del seno y lo que está en el denominador sean iguales, no necesariamente tiene que ser la variable, pero tiene que ser igual lo que está ahí adentro. Entonces la idea es que con esta técnica podemos llegar a esa expresión. Fíjense, en este caso, para llegar a este x al cuadrado menos y al cuadrado, lo que habría que hacer sería multiplicar este denominador por x más y, que es lo que complemente, que genera esa diferencia de cuadrados. Ahora, para hacerlo también tenemos que multiplicar al numerador, porque lo que estamos multiplicando acá es el número 1, pero en forma de denominador y numerador iguales. Entonces observen cómo quedaría esto. Vamos a tener límite de x y tendiendo a 0, 0 de x más y por seno de x al cuadrado más menos y cuadrado sobre esto, x más y por x menos y, que es x al cuadrado menos y cuadrado. Esto se puede separar como si fuera una multiplicación de dos límites. Podemos pensar esta parte multiplicada por esta otra. Entonces tenemos límite de x y tendiendo al 0, 0 de x más y, todo esto por límite de x y tendiendo al 0, 0 de seno de x al cuadrado menos y cuadrado sobre x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, esto por definición va a ser 0, 0 más 0 es 0, no hay problema. Y todo esto se ajusta al límite 1 que habíamos dicho al principio, con lo cual va a ser 0 por 1, 0. ¿Okay? Y ahí tenemos el ejercicio bien resuelto. En el caso de los límites que siguen, acá nos vamos a poner un poco más creativos porque hay algunas vueltas de tuerca que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, pensemos en el caso del primer límite y, x y tendiendo a 0, 0 de e a la x al cuadrado más y cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Si hacemos sustitución directa volvemos a tener indeterminación, con lo cual acá podríamos aplicar otra técnica. Pensemos en lo siguiente, tanto el exponente como el exponente de la exponencial e como el denominador son iguales, con lo cual esto nos daría el pie a nosotros para transformarlo en alguna otra variable que nos sea útil. Y esto es una regla válida, digamos. Por ejemplo, nosotros llamamos t a la nueva variable x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando t, x y tienden a 0, 0, t va a tender a ser 0. Entonces vamos a reducir el problema a una sola variable y eso sí nos va a permitir, por ejemplo, aplicar teoremas como el de L'Hopital u otros que hemos visto en análisis 1, que en este caso, por tener varias variables, tenemos que hacer estos pequeños ajustes. Entonces, con esta transformación nos va a quedar límite de t tendiendo a 0 de e a la t menos 1 sobre t. Si volvemos a hacer sustitución directa nos va a volver a quedar tendiendo a 0 sobre algo que tiende a 0, pero ahora sí podemos aplicar L'Hopital en este caso. Entonces esto lo que nos va a quedar es límite de t tendiendo a 0 de e a la t, ¿sí?, sobre 1. Esto va a ser e a la 0, que es 1, sobre 1, que finalmente nos va a quedar 1. Este límite, como esta variable construida nueva, como este límite da lo que da, por lo tanto este límite original va a dar 1 también. En el caso j, por ejemplo, acá, una forma, decimos, bueno, si observamos detenidamente la ecuación, vamos a notar un patrón en esta cuenta. Fíjense, nosotros tenemos x al cuadrado por y más y a la quinta sobre x al cuadrado más y a la cuarta. O sea, x al cuadrado está en los dos términos y y a la cuarta está en los dos también. Entonces podríamos elaborar algo parecido y decir, esto nos va a quedar límite de x y tendiendo a 0, 0 y acá sacar un factor común y en la primera. Eso lo que nos va a quedar es x al cuadrado más y a la cuarta
y, o casualidad, nos va a quedar x al cuadrado más y a la cuarta en el segundo lugar. Entonces, fíjense, anulando esto, sale la determinación y esto nos va a quedar el límite de xy tendiendo a 0, 0, que es y, que nos va a quedar finalmente 0, sin determinación, sin nada. Más interesante es el caso K, ¿sí? Que este se va a resolver de una forma similar al que hicimos antes. Si hacemos sustitución directa acá, vamos a tener 0 sobre 0. Y decimos, bueno, ¿cómo podemos salvar esta indeterminación? Bueno, una técnica es pensarlo similar a como hemos dicho antes, usando el teorema del sándwich. Fíjense, y al cuadrado aparece, si lo aislamos de esa multiplicación, aparece en el denominador también. Voy a hacerlo un poco acá arriba para tener un poco más de espacio, ¿sí? Podemos pensar este límite sin tocarlo demasiado, como si fuera el límite de x, que es el factor que ustedes ven acá, multiplicado por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Eso por qué nos sirve? Fíjense, y al cuadrado, este numerador va a ser siempre menor que su denominador por lo que acabamos de mencionar recién, ¿sí? Entonces, esto, como y al cuadrado es menor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado, entonces y al cuadrado sobre x al cuadrado más y cuadrado, que es toda la fracción, siempre va a ser menor o igual a 1. Ahora, x, ¿sí? Nosotros lo que tenemos acá es que esto, digamos, por ser un número al cuadrado, si nosotros lo queremos resolver de alguna manera, vamos a tener que esto siempre va a ser positivo. Entonces, esto va a estar acotado entre 0 y este número, ¿sí? Bueno, tomando el módulo en la expresión, vamos a acotarlo de la siguiente manera. Esto nos va a quedar 0 menor o igual al módulo de x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Sacando este módulo nos va a quedar módulo de x por módulo de y cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto va a ser menor o igual al módulo que sigue, que fíjense, en este caso, como esto es menor o igual a 1, ¿sí? Esto va a ser menor o igual a módulo de x por 1. ¿Sí? Es como si nosotros a esta desigualdad tomamos el módulo y multiplicamos por x en ambos lados para llegar a esto. Hay que pensarlo al revés de como lo venimos pensando, ¿sí? Para que se entienda un poco de cómo funciona esta técnica. Piensen que partimos de esto, que es verdadero, multiplicando llevando los módulos, sabemos que son números positivos, multiplicando los tres lados por módulo de x, o sea, de este módulo de x acá y módulo de x acá, se mantiene el signo de la desigualdad, ¿sí? Eso no es menor. Entonces, ahora sí es donde viene el teorema del sándwich, es decir, cuál es el límite de esta parte, cuál es el límite de esta otra y el límite de la última al final. Entonces, límite de x tendiendo a 0, 0, en 0 nos va a quedar 0, después tenemos este límite que es efectivamente el que queremos averiguar, y después tenemos el límite de xy tendiendo a 0, 0 de la función módulo de x. Claramente este límite vale 0. Como los límites son iguales, la conclusión de acá es que el límite de xy tendiendo al 0, 0 de f nos va a quedar 0. ¿Sí? Entonces eso es otra aplicación del teorema de sándwich que vimos hasta ahora. Veamos qué pasa por ejemplo en el caso L, donde nosotros lo que tenemos es, en esta función, ¿sí? X al cuadrado más y al cuadrado es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y al cuadrado. Si hacemos sustitución directa, vamos a tener que de este lado vamos a tener 0, ¿sí? 0 al cuadrado más 0 al cuadrado nos va a dar 0, pero el logaritmo va a ser logaritmo de un número que tiende a 0. Entonces, como ustedes recuerdan, la función logaritmo es una función que se hace o que tiende a menos infinito cuando tiende a 0. Entonces no conviene, porque va a quedar como 0 por infinito, lo cual es indeterminado. Entonces, usemos la técnica que usamos en ejercicios anteriores de crear una nueva variable y tratar de expresarla de una forma distinta. Entonces, una técnica que sería acá útil sería esto, llevarlo a la forma del L'Hopital. Vamos a ver cómo nos vamos a poner creativos con eso y ver qué se puede hacer. Primero empecemos por el tema de que x al cuadrado más y al cuadrado está repetido dos veces acá. Entonces, si x al cuadrado, vamos a llamar a esta nueva variable k, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado es esa nueva variable, cuando tomemos que x tiende a 0 e y tiende a 0, vamos a tener que k va a tender a 0, por justamente la definición de ser 0 más 0, ¿sí? En este caso. Parece una obviedad, pero de hecho no lo es. Entonces, en este caso,
este límite se va a transformar en el límite de k tendiendo a 0 de k por logaritmo natural de k. Ahora, esto sí vuelve a quedar como 0 por menos infinito, pero para que esto no nos pase o para tratar de evitar un poco que esto ocurra, lo que vamos a hacer es pensarlo como una división. Vamos a pensarlo como, en este caso, logaritmo natural de k dividido 1 sobre k. Entonces ahora va a pasar a ser una determinación más manejable. ¿Por qué? Porque esto va a pasar a ser algo que tiende a menos infinito sobre 1 sobre algo que tiende a 0, que también tiende a ser infinito. Entonces, acá vamos a aplicar L'Hopital, ¿sí? Entonces en este caso nos va a quedar límite de k tendiendo a 0 de 1 sobre k, que es la derivada del logaritmo natural, sobre menos 1 sobre k cuadrado. Esto nos va a quedar 1 sobre k dividido menos 1 sobre k cuadrado. Vamos a tener menos k cuadrado sobre k, simplificado nos va a quedar menos k o resuelto 0. Y bueno, con esto ustedes pueden ver una técnica bien importante. Vamos a ver ahora el caso, ¿sí? de esto que vemos acá. ¿Qué nos pasa, por ejemplo, cuando tenemos caso m de x al cubo más y al cubo? ¿Sí? En este caso teniendo a 1 y menos 1, fíjense, vamos a tener 1 más menos 1 tiende a ser 0, pues acá tenemos 1 más menos 1 tiende a hacerse 0. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. ¿Qué otra técnica se puede pensar acá? Bueno, algo nos sugiere que el polinomio, si pensamos esto como si fuera un polinomio, ¿sí? No de una sola variable porque no tendría demasiado sentido, pero digamos, nos sugiere un poco la idea de esto, de que de alguna manera podríamos probar dividiendo este polinomio sobre el otro, porque ¿qué era lo que pasaba en análisis 1? Generalmente cuando teníamos indeterminaciones de 0 sobre 0 o similares, y eran funciones racionales, en general lo que intentaba hacer por un lado era ver si con la división de un polinomio sobre otro se cancelaba el término que daba problemas. Entonces vamos a procurar hacer esto. Entonces en este caso vamos a probar hacerlo de esta forma. Piensen lo que es hacer, en vez de tener una variable i, vamos a tener, qué sé yo, un número constante. La mecánica es la misma. Entonces, en este caso probemos de dividir x al cubo más y al cubo sobre x más y. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos que dividir? En realidad está mal dicho que son polinomios porque no son polinomios, ¿sí? O sea, una función, digamos, de dos variables de forma polinómica combinadas, pero no es lo mismo. Pero podemos tomar un concepto. Entonces, tomemos como x, que nos va a ser nuestra variable de referencia, ¿sí? Entonces, una cosa es que vamos a ir un polinomio de grado 3 con uno de grado 1, ¿sí? Entonces, si tratamos en ese sentido ahí como si fuera una constante, en vez de hacer una división normal, hasta podríamos aplicar Ruffini, por ejemplo. Entonces, vamos a tener el parámetro x al cubo, ¿sí? Después tenemos x al cuadrado, x sin nada y x a la 1, perdón, y x sin nada. O sea, x al cuadrado, x a la 1 y x sin nada, que es finalmente el y al cubo. Y después tenemos el otro que es menos i, que vendría a ser la raíz. Hagan analogía, ¿sí? Porque esto ya les digo es algo que hay que tener cuidado, ¿sí? Bueno, bajamos el x al cubo multiplicando, hacemos una multiplicación, digamos en coeficiente, acá, perdón, esto tendría que ser un 1, porque ya les digo, generalmente los coeficientes, si lo estamos tomando como coeficientes, no deberían aparecer la variable. Esto lo que nos va a quedar es menos i, sumamos acá, nos va a quedar menos i, multiplicado nos va a quedar i cuadrado, sumamos nos va a quedar i cuadrado, multiplicado nos va a quedar menos i al cubo y finalmente va a quedar 0. Con lo cual confirmamos que este polinomio, si dividido este otro, va a quedar lo que habíamos pensado que quedaba. Entonces, este límite, seguimos acá abajo, nos va a quedar límite de xy tendiendo a 1 menos 1, ¿sí? De x al cubo más y al cubo, esto nos va a quedar x más y, que es esta multiplicación, por esto que quedó acá, que vamos a poner los coeficientes a cada uno. De x al cubo pasamos a tener x al cuadrado menos xy más y cuadrado, y cerramos acá con x más y. Si cancelamos, ¿sí? Esto se nos va con esto, y hacemos la sustitución, esto nos va a quedar 1 menos menos 1, que va a ser más 1, que es 2, más 1, que va a ser 3. Finalmente, ese es el valor de referencia. Algo similar pasa en el caso n, por ejemplo, si vamos acá al caso n, lo que vamos a tener es, para que se den una idea, ¿sí? Fíjense, vamos a tener, en este caso, dividiendo y cuadrado menos x al cuadrado menos xy, vamos a llegar al polinomio y menos x por 2y más x. ¿Sí? La mecánica es la misma que hicimos acá, así que los desafío a que lo prueben, ¿sí?
dividimos ambos lados acá y esto nos va a quedar 2 por 1, 2, más 1, 3. ¿Ok? Con esto lo tenemos en cuenta. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de las clases lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.